más profundo. La Escritura nos enseña que Dios actúa en su tiempo, aunque a veces pensamos que Él se olvidó de nosotros. Dios siempre está trabajando y obrando conforme a su voluntad y todo en su momento indicado. Cuando en la Biblia nos habla diciendo que Dios se acordó, significa que Él no olvida sus promesas. Esta predicación está basada en Hebreos capítulo 6, versículos del 9 al 12. Bien, hermanos, hermanas, les invito a abrir sus Biblias ahí en la carta a los Hebreos, el capítulo 6. Voy a leer versículos del 9 al 12. Una vez más, Hebreos capítulo 6, versículos del 9 al 12. Dice la palabra de Dios. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Palabra de Dios. ¿Alguna vez, hermanos, hermanas, se han sentido olvidados, ah, que no los tomaron en cuenta, no los invitaron, ah, no, bueno, sí, no los tomaron en cuenta? Si ustedes se acuerdan, cuando José fue sentenciado a la cárcel y cómo Dios también al mismo tiempo le dio gracia para con el jefe de la cárcel, dándole la responsabilidad del cuidado, como también el orden de todos los presos allí en Egipto. Y todo lo que hacía José, nos dice la Biblia, que Dios prosperaba todo lo que él hacía mientras estaba ahí en la cárcel, cuando él fue, ¿verdad?, echado en la cárcel por Potifar, quien supuestamente vemos cómo la esposa de él le había culpado de esta manera. Vemos, ¿verdad?, que ahora José se encuentra ahí encarcelado, pero también Dios, acordándose de José, le pone en gracia para con el jefe de la cárcel, y él, al ver la sabiduría de José, le da a él, ¿verdad?, la responsabilidad del cuidado de cada uno de los presos. Y Dios lo bendijo, ¿verdad?, en ese oficio, ahí en ese lugar. Y el jefe de el jefe, ¿verdad?, ahí de la cárcel, estaba consciente de cómo Dios había prosperado a José. En esos días, si ustedes recuerdan, delinquieron también el copero y el panadero del rey. No se nos dice específicamente lo que hicieron, pero fueron ellos también echados a la cárcel, el copero y también el panadero del rey. Y si ustedes recuerdan que estando en la cárcel, cada uno de ellos tuvo un sueño particular. El copero tuvo un sueño y el panadero también tuvo un sueño. En la misma noche, nos dice la palabra de Dios. En la mañana, los dos, ¿verdad?, estaban turbados por el sueño, ya que ellos no conocían la interpretación. ¿Qué les quiso comunicar el sueño tanto al copero como al panadero del rey? Bueno, no sabían, y eso en cierta manera les turbó en el espíritu. Bueno, cuando José los ve y los observa, José les dice, pues, ¿cuál es el problema? Ellos le dicen a José, mira, hemos tenido cada uno un sueño, no sabemos cuál es su interpretación y estamos nosotros preocupados, estamos turbados porque no sabemos el significado de los sueños, a lo cual Josué les dice, no son de Dios las interpretaciones, o sea, apelando al poder y a la soberanía divina. Y dio, ¿verdad?, al copero su interpretación y dio también al panadero su interpretación. Pero dijo al panadero, si ustedes recuerdan, acuérdate de mí cuando tengas este bien y hagas mención de mí ante Faraón y me saques de esta casa. Bueno, cuando sale el panadero, vemos nosotros que el jefe de los coperos, ¿verdad?, no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Le había prometido, ¿verdad?, que lo iba a mencionar ante Faraón para que Faraón lo saque de esta casa. Pero ya cuando le fue bien, vemos nosotros que se olvidó de quién. Se olvidó de José. Sentirse olvidado es un sentimiento triste, es un sentimiento de soledad. Sentirnos olvidados puede llevarnos a creer también de que no somos amados,
de que no somos apreciados. En el libro de los Salmos, por ejemplo, se ha expresado este sentimiento y el salmista también lo expresa al decir, ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? Salmo capítulo 13, versículo 1. El sentirse olvidado siempre en cierta forma nos daña y nos hace sentir de que no somos amados por nuestros seres queridos y en este caso del salmista, amado por Dios, porque el ser olvidado, ¿verdad? También es una razón suficiente para entrar nosotros en cierta soledad. Pero el ser recordado nos trae a nosotros gozo, nos trae alegría. Piensa en lo que es recibir un postal, un correo electrónico o una llamada telefónica inesperada de alguien que solamente nos comunica y nos dice, he estado pensando en ti. ¿Cómo nos hace sentir este acto de conmemoración? Nos hace sentir en cierta forma queridos o amados porque pensaron en nosotros. Cuando alguien sale de viaje, regresa de dicho viaje, te entrega, ¿verdad?, un recordatorio del país de donde ellos visitaron o fueron y te lo entregan a ti. O sea, te sientes bien porque pensaron en ti y a veces no estamos acostumbrados a que otros piensen en nosotros porque nadie se acuerda de nosotros. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que ese gesto de pensar en uno nos trae a nosotros alegría. Pero cuando aquellos que pensamos que deben pensar en nosotros o nos prometen pensar en nosotros o acordarse de nosotros y nos dejan al olvido, pues no nos sentimos tan queridos, no nos sentimos tan amados. Bueno, nuestro Dios, hermanos, es un Dios de pacto, es un Dios que recuerda, es un Dios que no se olvida. Dios se acordó del pacto con Noé y rescató a Noé y a su familia del diluvio. Dios se acordó de las promesas que le había hecho a Abraham y le concedió descendientes más numerosos que la arena del mar y las estrellas del cielo. Dios se acordó de Israel, su posesión atesorada, y los trajo de vuelta del cautiverio donde fueron exiliados por su desobediencia. O sea, Dios no se olvidó de su pueblo. Se sintieron desamparados, pero el Señor dijo, ¿puede una mujer olvidarse de su hijo de pecho para no tener compasión del hijo de su vientre? Aun estos se olvidan, pero yo no me olvidaré de ti. He aquí que yo te he grabado en la palma de mis manos. Son las palabras de Dios al pueblo. Mientras todos los demás te abandonen y se olviden de ti, yo siempre te tendré tu nombre registrado y grabado en las palmas de mis manos. Isaías capítulo 49, versículos 15 al 16. Bueno, en el pasaje que acabamos de leer, en Hebreos capítulo 6, versículos 9 al 12, el escritor recuerda una vez más a su audiencia que Dios no olvidaría su trabajo. O sea, Dios no olvida. Sin embargo, durante los tiempos difíciles, a veces puede parecer que Dios se ha olvidado de nosotros. En esta lección examinaremos algunos casos en los que Dios recordó a ciertas personas que no los olvidó, no porque las hubiera olvidado a ellas o sus promesas, sino que actuó siempre en su tiempo. Dios siempre actúa dentro de su tiempo. Estos ejemplos tienen el propósito de animarnos a nosotros de que Dios no nos dejará y sobre todo siempre vendrá a nuestro auxilio y nos recompensará si somos cada uno de nosotros fieles. ¿Qué significa entonces cuando la Biblia dice que Dios se acuerda de nosotros? En la Escritura, cuando Dios recuerda a alguien, no es que Él lo haya olvidado o haya olvidado su promesa o su palabra dicha a tal persona, sino que señala un momento en el que Dios se mueve en la vida de una persona de una manera poderosa, pero de una manera tangible. Y aunque la persona crea que Dios se ha olvidado de nosotros, Dios siempre está trabajando y obrará conforme a su voluntad, y en el momento indicado por Dios, Dios va a obrar de una manera extraordinaria y haciéndonos a nosotros recordar de que Dios siempre cumple cada una de sus promesas. Por lo tanto, el recordar de Dios o cuando Dios se acuerda, su favor, su gracia, su liberación
producen siempre la transformación y el cumplimiento de sus promesas en la vida de nosotros. La palabra hebrea para el recordatorio de Dios o que Dios recuerda significa lo siguiente: es el mover de Dios hacia el objeto, cuya memoria resulta en una acción particular. Cuando la Biblia dice que Dios se acuerda, es que Dios se mueve en cierta dirección hacia ese objeto en el cual Dios ha hecho una promesa. Y eso significa una intervención divina. O sea, Dios interviene para cambiar el curso de los acontecimientos a favor de aquel a quien Él recuerda. Es una intervención divina. Aunque pudiese parecer de que Dios se ha olvidado de nosotros, Dios se está moviendo en su providencia divina, mueve todas las cosas necesarias sin el consentimiento mío, ni menos mi aprobación, para que Dios actúe de una manera favorable. Es una intervención divina, siempre y cuando que Dios ha hecho una promesa, ¿verdad?, a sus hijos, pero también el que Dios se acuerda es una forma de demostrar su fidelidad al pacto. El recuerdo de Dios está ligado a sus promesas del pacto. Cuando Dios se acuerda, actúa de acuerdo con su amor inquebrantable y su amor fiel, una fidelidad siempre para cumplir lo que Dios ha prometido. No es hijo de hombre para olvidar o para arrepentirse, no lo es. Dios siempre se acuerda de nosotros, aunque parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Les quiero compartir ahora algunos ejemplos bíblicos de cuando la Biblia usa la expresión y Dios se acordó. En Génesis capítulo 8, versículo 1, después del diluvio, la Biblia dice lo siguiente: pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y del ganado que estaban con él en el arca, y envió un viento sobre la tierra y las aguas se retiraron. Dice Génesis capítulo 8, versículo 1. El recuerdo de Dios condujo al comienzo de una nueva era para Noé y para toda la creación. Noé y su familia estuvieron en el arca rodeados por las aguas del diluvio durante 150 días. La Biblia nos dice que llovió por 40 días y 40 noches, pero también la Biblia nos dice que durante 150 días y que todo el tiempo que transcurrió desde que Noé entró al arca hasta el día en que Noé salió del arca fueron 370 días que transcurrieron desde que él entró con todos los animales hasta el día en que él salió, permitiendo no solamente que subiesen las aguas, pero que también las aguas bajasen, que se vayan retirando. Noé tuvo que de alguna manera en esos 370 días confiar en Dios, no desesperarse, aun cuando dejó de llover. Ahora tienen que bajarse las aguas, descubrir lo seco. En todo Noé pudo haber pensado que Dios lo había olvidado. Parecía que no había un final a la vista, pero entonces la escritura nos dice que Dios se acordó de Noé y comenzó el proceso de sacarlos del diluvio. El recordar de Dios también implica que las aguas subieron lo suficientemente alto que sobrepasaron la montaña más alta y que mientras el arca se dejaba guiar por la fuerza, ¿verdad?, de las aguas, no iba en ninguna manera iba a chocar con con ningún cerro, ningún monte alto. O sea, las aguas subieron lo suficientemente alto como para proteger siempre a Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, pero también a todos los animales que estaban dentro del arca, porque Dios se acordó de todos los detalles posibles y por haber, de todas las cosas malas que pudieron haber pasado en el proceso. Dios se acordó de todo. Por lo tanto, las aguas subieron lo suficientemente alto para cuidar siempre el arca y todo ser viviente que estaba dentro del arca. También vemos nosotros
que hay momentos en nuestras vidas en los que nos sentimos a veces rodeados de dificultades, desafíos, al igual que Noé dentro del arca en el diluvio. Pero cuando Dios se acuerda de ti, comienza a moverse en tu situación, haciendo que las aguas retrocedan y llevándote a un lugar siempre de seguridad y de restauración, porque Dios se acuerda de nosotros. Les doy otro ejemplo. Dice la Biblia en Génesis capítulo 30, versículos 22 al 23, que Dios se acordó de Raquel. Raquel, si ustedes recuerdan, la esposa de Jacob estuvo estéril durante muchos años mientras su hermana Lea le daba hijos, ¿verdad?, a su esposo. Y no solamente Lea, sino también sus siervas, Silpa y Bila. Pero vemos que en el caso de Raquel, ella era estéril. Y en esa forma de vida vemos la angustia de Raquel. Pero Raquel clamó a Dios. Génesis 30, 22 dice, entonces Dios se acordó de Raquel. Él la escuchó y le permitió concebir. Entonces Raquel dio a luz a José, a quien amaba su padre, quien más tarde salvaría a su familia y a muchos, muchos más. Pero Raquel, una vez más, aunque ella pensaba de que Dios la había olvidado, Dios se acordó de quién, de ella. Pero al acordarse de Dios, no solamente recordarse de ella, sino de todas las circunstancias de la familia y de la sobrevivencia, en este caso de las promesas que Dios ha hecho a Abraham, Isaac, como también a Jacob. Dios se acuerda que su mover no solamente bendice a pocos, sino que su bendición alcanza a los muchos. Y Dios mueve todas las piezas para que su voluntad se lleve a cabo de acuerdo a como Él lo ha designado. Dios se acuerda de nosotros cuando nos enfrentamos, en el caso de Raquel, a la amargura, la desesperación, los celos, como también la decepción. Esto no significa que Dios responderá a cada oración de la manera, ¿verdad?, que nosotros queremos, pero el Señor puede compadecerse de nosotros. Dios siempre transformará la tristeza en alegría. Otro ejemplo, Dios también se acordó de Ana. En 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 19, una vez más, Ana estaba profundamente angustiada debido a su incapacidad para tener hijos. Y una vez más, al igual que Raquel, ella oró fervientemente al Señor. Y en 1 de Samuel 1, 19 leemos, y el Señor se acordó de ella. Y poco después, Ana concibió y dio a luz a un hijo, al cual llamaron Samuel, quien se convirtió en un gran profeta y en un gran líder para el pueblo de Israel, quien tuvo el gran privilegio y el honor de ungir a los dos primeros reyes de la casa de Israel, a Saúl como también a David. Gracias a Dios por eso. Una vez más, la historia de Ana es un poderoso ejemplo de cómo la oración persistente y la fe pueden conducir al recuerdo divino. Cuando Dios se acuerda de ti, Él responde, hermanos, hermanas, a tus oraciones. Él responde a cada una de ellas y a menudo superando tus propias expectativas. Ana deseaba solamente tener un hijo, pero Dios se acordó de Ana. Le dio un hijo, pero le dio un hijo profeta. Un profeta que fue una voz para el pueblo de Israel. Un profeta que ungió al primer rey de la casa de Israel, que fue al rey Saúl. Dios se acuerda y el acordar de Dios es mucho más que nuestros propios deseos o nuestras propias expectativas. Pero les doy un último ejemplo. Dios recordó su pacto con Israel. Y en Éxodo capítulo 2, versículos 24 al 25, los israelitas estaban en esclavitud en Egipto, sufriendo bajo condiciones bien pésimas, circunstancias y condiciones tristes. Y dice Éxodo capítulo 2, versículos 24 al 25, Dios oyó sus gemidos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Así que Dios miró a los israelitas y se preocupó por ellos. Esto llevó a Dios a levantar a Moisés para poder guiar al pueblo de Israel
a la tierra que él había prometido a sus padres. Una vez más, el recuerdo de Dios de su pacto con Israel nos recuerda a nosotros que él nunca olvida sus promesas, aunque pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Inclusive en tiempos de esclavitud, opresión, es cuando Dios recuerda su pacto. Él se mueve para traer liberación y libertad a su pueblo. Dios se acuerda de nosotros incluso cuando nos sentimos que Dios nos ha abandonado. Dios no estuvo tan directamente involucrado con los israelitas como lo había estado, parecía que los había olvidado, pero no fue así. Dios estaba trabajando, Dios estaba obrando. El hecho de que no tengamos intervención divina no significa que Él se haya olvidado de nosotros. Dios está actuando. Aunque no lo veamos, aunque no lo percibamos, aunque no lo sintamos, aunque oremos y no hay una respuesta inmediata, no significa que Dios nos ha olvidado. Él está obrando, Él está trabajando, Él está moviendo todas las piezas necesarias para que cuando dice la Biblia, Dios se acordó, el plan de Dios es un plan perfecto, cuya bendición no solamente es para ti, sino también para tu descendencia, para bendecir a muchos después de ti. El acordar de Dios es una intervención divina, pero también es una fidelidad a su pacto, que Dios siempre está actuando y obrando en la vida de nosotros. ¿Sientes como que si Dios te hubiera olvidado o te hubiera abandonado? A veces es duro pensar de esa manera, pero a veces cuando hay enfermedad, cuando hay pérdida de trabajo, cuando hay problemas y uno ora al Padre en el nombre del Hijo y no hay una respuesta inmediata, a veces nos sentimos abandonados, nos sentimos tristes y a veces no podemos ocultarlo. Se ve en nuestros rostros, se ve en nuestro estado de ánimo. Pensamos que Dios nos ha olvidado y hacemos tal vez lo que mucha gente piensa y mucho cristiano también, pues estoy pagando una de las que hice, pues es que mi pecado, y a veces nos traiciona la mente y no nos ponemos a pensar que aunque no vemos y no podemos alcanzar la soberanía y la providencia divina, Dios está obrando, Dios está actuando. Y en el caso de Raquel, en el caso de Ana, en el caso de Noé, en el caso del pueblo de Israel, parece ser que hay momentos de nuestra vida en que Dios nos ha olvidado. Pero estos pasajes nos recuerdan a nosotros que Dios está obrando, pero no va a obrar al tiempo tuyo, no va a obrar al tiempo mío, va a obrar al tiempo divino, porque los tiempos de Dios son ¿qué? Son perfectos. Pero en su amor y su misericordia y en su bondad, también Dios permite que nosotros sintamos esas emociones para que en vez de correr fuera de Él, corramos más a Él, que nuestra vida de oración sea más intensa, que nuestras luchas, en nuestras dudas, en vez de dejarnos guiar por ellos y dejarnos dominar por la ansiedad, por el estrés o por la depresión, clamemos a Él y que le digamos a Él, Señor, recuerda, tú eres el Dios de pactos, tú no olvidas, yo sé que tú estás obrando, que aunque yo no lo veo, aunque nadie me diga, mira, Dios está haciendo esto, mientras tú duermes, mientras Dios guarda silencio, yo sé, de acuerdo a tu palabra, que tú estás obrando para mi bien. Y aunque tal vez ahorita no es el momento, yo sé que en esta carne he de ver tu mover, tu providencia y que como dice la escritura, todas las cosas me van a ayudar a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es la bendición de poder recordar de que Dios se acuerda de nosotros. Has pasado mucho tiempo desde que experimentaste su bendición y sentiste su cercanía. Es otra forma también de verlo. No, hombre, Dios hace un año me bendijo mucho, pero creo que este año las vacas están flacas. ¿Será que Dios me ha olvidado? ¿Será que hice algo malo y Dios ahora ha detenido la bendición sobre mi vida? Fíjense cómo pensamos cuando no me va tan bien como me fue hace 5 años. No, hombre, ahora hay problema tras problema, y no sé qué hacer.
no sé cómo reaccionar, le pido a Dios y ya no son los tiempos como antes. Pues claro que no. Dios está obrando para que sean mejores y superiores, pero hay que ser pacientes en Él. La realidad, Él nunca olvida nada y nos toma de la mano mientras caminamos con Él a través del viaje de la vida. Por eso, si nos sentimos olvidados o abandonados por Dios, quiero decirte una cosa, Dios recuerda. En tus momentos difíciles, cuando podemos sentirnos abandonados, parece que necesitamos evidencias tangibles de que Dios nos recuerda. Dios actúa de nuevo después de algún tiempo, recuerda siempre eso. Dios siempre va a obrar en el inicio, es donde uno tiene fe. Y luego me dice, ten paz, confía en mí. Ok, debo de confiar en ti. Pero Señor, actúa una vez más como al principio. Pero el actuar de Dios no va a ser un actuar constante. Él quiere también enseñarme a mí a depender de Él. Y la mejor manera de depender de Él es estar tomado de su palabra, estar tomado de sus promesas, confiar en sus bendiciones, que va a volver a hablar, porque Dios se acuerda de nosotros. Dios se está moviendo sin darnos nosotros cuenta. Dios puede haber hecho cosas maravillosas en días anteriores, pero ahorita no las está haciendo, no porque se olvidó de nosotros o ya no quiere, está obrando de una manera extraordinaria, que cuando yo vea el plan de Dios desde el principio al final, me voy a dar cuenta que Dios siempre estuvo actuando en mi vida. Siempre tengamos esperanza, aunque Dios no ha actuado en nuestras vidas en algún tiempo. En nuestro trabajo es confiar y seguir siendo fiel a lo que Él nos ha mostrado. Ser fiel a Dios, esperar siempre en Él, porque Dios recuerda. Tenemos que confiar en Dios durante cada uno de esos malos y tristes momentos. Hay muchos de esos en la vida. Segundo, Dios envía señales. Recordemos que Noé quería saber si las aguas se habían secado lo suficiente para desembarcar. Acuérdense, ya pasados 150 días, él abre la ventana de la barca. Él envió un cuervo, iba y venía, y la conclusión de Noé es todavía las aguas. Luego envía la paloma se va, y por no tener la paloma donde descansar, regresó al arca. 7 días después, Noé vuelve a hacer lo mismo, ahí va la paloma. Y cuando regresa la paloma en la segunda ocasión, trae una hoja de olivo en el pico. Y dice Noé, están bajando. Y luego la envía una tercera vez, y se va la paloma. Y dice la Biblia que ya no regresó. Y Noé pensó, las aguas han bajado. Dios envía señales. No te deja solo, no te deja sola. Es que me escucha Dios o no me escucha. Dios envía señales. Les conté a ustedes de una hermana que le habían dicho que estaba embarazada, pero que su hijo venía con el síndrome de Down. ¿Se acuerdan? Ella fue al predicador, le da la noticia de que el médico le había dicho que el niño venía con el síndrome de Down. El predicador trató de muchas maneras de poder alentar a la hermana, de poder animarla, darle las palabras necesarias para que ella se sienta fortalecida y animada. Ya después de la oración, la hermana se va y él se queda pensativo y dice, no, no creo que hice lo suficiente, no sé qué hacer. Entonces decide enviarle un postal, pone ahí su nombre, la dirección de su hogar, le escribe un mensaje breve, pequeño pero conciso. Va al correo, deposita el postal y ahora confía en que el sistema de correo y el cartero, ¿verdad? Pues lleve a casa ese postal. Pasaron los días, de repente viene una señora y le toca a casa de la hermana y le dice, ¿usted es la señora fulana de tal? Dice, sí, yo soy.
mire, mi nombre, yo soy su vecina, vivo aquí cerca de su casa y vengo a entregarle un postal. Creo que el correo se equivocó y en vez de entregárselo a su casa, me lo entregó a mi casa. Mira, aquí está. Oh, señora, muchas gracias, se lo agradezco. Y luego dice la señora, señora, ¿me permite? Me tomé, disculpe, miré lo que ahí le escribieron y yo tengo un hijo con el síndrome de Down. Y si usted quiere y me permite, yo le puedo compartir todo lo que Dios ha hecho en mi vida para salir adelante con mi hijo del síndrome de Down. A veces uno piensa de que Dios nos ha olvidado. Estoy aquí abandonado y triste. A veces vamos con personas para que nos ayuden, nos den las palabras necesarias para fortalecernos, pero no nos ayudan porque queremos algo más poderoso y más fuerte. Queremos una señal de Dios. Y créanme, hermanos, que en esos momentos difíciles, cuando uno dice, Señor, pero ¿cómo actuabas en mi vida antes? Ahora se ha llegado una temporada de sequía. Me estoy muriendo de sed. En esos momentos, cuando uno piensa de que Dios nos ha dado la espalda, Dios nos envía una señal, una evidencia que nos comunica, estoy pensando en ti, pero estoy haciendo cosas que tú no entiendes, que no puedes hacer, que están fuera de tu alcance. Tú estás pensando en el momento, yo estoy pensando en la foto más grande, más amplia, en un panorama que cuando veas lo que yo voy a hacer, cuando tú lo veas, vas a quedar admirado de todo lo que yo he hecho, de las personas que he influido, de las circunstancias que con mi providencia divina yo estoy manejando todo para tu bien. Confía en mí. Aquí te va una señal. A veces uno dice, Señor, voy a salir de mi casa y quiero que la primer cosa que alguien me diga es que Dios está pensando en mí. Y ahí vas tú, ves gente, nadie se acerca a ti y de repente la primer persona viene y te dice, he estado pensando en usted y le quiero decir que Dios lo bendiga. Y luego se va. Y luego tú dices, ¿cómo? Solamente pudo haber sido la providencia de quién? La providencia de Dios. Dios envía señales o signos que son personales, pero son recordatorios de que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios obra con cada uno de nosotros de diferente manera, en nuestras diferentes circunstancias, pero obrando siempre en la vida de cada uno de nosotros, cada uno. A veces lo único que necesitamos es una señal, tal vez insignificante, pero que nos recuerda que Dios no se ha olvidado de nosotros. ¿Te han pasado esos momentos? Algo oíste y uno puede pensar, pues, ¿qué oíste? No, lo que yo oí fue suficiente para recordarme. Algo escuchaste en el mensaje, algo cantaste en el himno, tal vez fue la oración, tal vez fue ese abrazo que Dios te envió esa señal para recordarte a ti. No estás solo, no estás sola, espera. Yo estoy haciendo una obra maravillosa que cuando lo veas vas a quedar maravillado del gran poder de Dios. Dios no siempre nos ahorra la angustia, pero tiene una manera de tranquilizarnos diciéndonos que no nos ha olvidado, que se acuerda de nuestra angustia y que todavía está obrando todas las cosas para bien de nosotros. Y a veces Dios nos dice, mi hijo, hija, yo puedo quitarte el dolor, pero no, quiero acompañarte. Quiero que veas mi caminar, mi obrar, mi actuar y que confíes en mí en todo momento. Y número 3, Dios vuelve a hablar. El silencio de Dios sin duda se suma a nuestra soledad. Siempre se suma el silencio de Dios, se suma a nuestra soledad.
Parece como que Dios, vuelvo a repetir, se ha olvidado de nosotros. Pero cuando Dios habla, después de algún tiempo, cuando volvemos a escuchar la voz de Dios, nos levanta, nos alivia, nos fortalece. Sus palabras nos recuerdan que Dios siempre estuvo ahí obrando, aun cuando pensamos que Él se había olvidado de nosotros. Y de repente vino la voz de Dios y nos volvió a animar. Por eso es importante siempre ser sensibles a la voz del Todopoderoso. Y si Dios en esta mañana te está recordando a ti de que Él está contigo y que la expresión y se acordó Dios de ti, gracias a Dios por eso. Él está moviendo todas las cosas para bendecirte a ti. Y no solamente a ti, a los tuyos. Y no solamente a los tuyos, a bendecir a mucho pueblo, como lo hizo con Ana al darle a Samuel, como lo hizo con Noé al conservar la vida de sus hijos, y de la vida de ellos fue poblada nuevamente la faz de la tierra con seres humanos, como lo hizo también con el pueblo de Israel. Y como dijo el escritor a los hebreos, Dios no se ha olvidado de la obra del trabajo de vuestro amor. Dios no se ha olvidado. Dios sabe todo lo que has hecho, tu esfuerzo, tu trabajo, las semillas que has plantado, tu labor por amor a Dios, por amor a la obra de Dios. Dios no se ha olvidado. Pero cuando Dios guarda silencio, Dios espera que no seamos perezosos, sino que seamos obedientes, que Dios volverá a hablar, Dios enviará su señal y Dios se acordará de cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad es serle fiel a Él. ¿Hablará Dios de nuevo a mi vida? La respuesta es sí. ¿Podrá Dios enviarme señales? Sí. ¿Se acordará Dios de mi situación? La respuesta es que sí. ¿Por qué entonces no obra ya? Porque está obrando, está haciendo. Su providencia y su soberana voluntad están haciendo cosas que van a superar tus expectativas. Pero hay que confiar en Él mientras Él guarda ¿qué? Silencio. A todos aquellos que me están escuchando que no han obedecido el Evangelio de Cristo, Dios se acuerda de ustedes. Dios sabe quién eres. Dios sabe lo que has hecho. Pero te digo una cosa, Dios sabe lo que Él va a hacer por ti y para ti. Él sabe que aunque tú no tengas nada y tu vida sea estéril, como la vida de una mujer que no puede dar a luz, y tú digas, de mi vida hasta aquí no hay nada que dé a luz, vida en las manos de Dios, y el que Dios se acuerda de ti, de tu vida, Dios va a traer vida a aquello que tú crees que es estéril, que está muerto y que nada bueno puede venir de esta situación. En las manos de Dios todo es posible. ¿Cuántos de nosotros sin Cristo no teníamos esperanza? Pero ahora en Cristo, habiendo sido rescatados de una vana manera de vivir, ahora venimos a ser hijos e hijas de Dios por la obediencia y creer en el Hijo y ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Tenemos esperanza. Sabemos y gracias a Dios que hemos sido de bendición también para nuestras familias y que ahora gracias a Él tenemos nosotros vida y tenemos esperanza. Por eso te digo a ti, nunca pienses en poco, piensa en grande. Dios tiene un plan perfecto para ti. Si lo quieres, lo puedes obtener mientras nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación. Y a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y Dios no se ha olvidado de la congregación. Gracias a Dios por ello. Vamos a cantar.